Saludos, bienvenidos amigos aquí a Valores de Acero. Una vez más nos vemos a través de el Sembrador Nueva Evangelización, a través de este canal. Saludamos a todos los que nos ven a través de YouTube, de las nuevas tecnologías. Hoy en este programa, pues como siempre tenemos un invitado que nos intenta abrir la ventana a nuevas perspectivas, a nuevos paradigmas, a nuevas formas de ver y de vivir la vida. Y para eso pues está con nosotros Luis Armando Campero, director de comunicación del Grupo Capital aquí en la ciudad de Querétaro. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, padre. Claro que sí, muchas gracias. A ver, vamos a hablar de la comunicación en sí, si te parece, Luis Armando. ¿Tú cómo te hiciste lo primero comunicador? ¿Por qué te abocaste a esto de ser periodista, además en un país en donde el periodismo corre riesgo? Bueno, desde luego la formación académica tuvo mucho que ver. Yo estudiaba en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Estaba yo, recuerdo, en bachillerato, lo que llamábamos el Colegio de Ciencias y Humanidades. Ahí me empecé a formar, pero no por el lado de periodismo, sino por el lado de medicina, de biología. Me interesaba mucho la biología marina. Sin embargo, tuve en esa época de mi adolescencia un difícil golpe familiar con la separación de mis padres y empecé a divagar mucho en lo que era mi gusto. Siempre fue estudiar, pero ya estudiaba de todo. Estudiaba cine, estudiaba arquitectura, me metía a las bibliotecas y leía muchos libros, de todo. Fue hasta que me metí a un salón, sin ser alumno, de oyente, le dicen, que era de periodismo, de escuchar qué decía el maestro. Era ya en la última etapa de bachillerato y ese fue el toque final de lo que yo pude haber adquirido para decidirme al periodismo. Periodismo escrito, de televisión, de radio. Se me daba muchísimo la buena ortografía, escribir. En esa época escribía poemas, escribía pequeños ensayos. La prensa escrita, sí, siempre fue mi fuerte. Fue hasta que cursé ya la licenciatura, cuando la consolidé. Habían muchas materias de radio y televisión, me metí a ellas, o sea, no soy ajeno, pero uno nace para algo, se aboca a algo y la prensa escrita siempre fue lo que a mí más me llamaba la atención. Hice un examen, mientras era estudiante, hice un examen al periódico La Jornada. Me acuerdo, era en 1989, 90, y éramos 50 aspirantes entre escuelas públicas y privadas, que íbamos a entrar 3 a ese puesto, y yo fui uno de esos 3. Logramos una buena calificación y era La Jornada, y La Jornada, y La Jornada. La Jornada es un periódico nacional, crítico, pero bueno, pues un periodismo libre e independiente. Carmen Lira Sade es que nací ahí, a mí me tocó todavía con Carmen, pero a mí me tocó todavía con Payán Belver, pero cuando yo estuve ya ahí hicieron la transición con Carmen Lira. Y bueno, estar en La Jornada también implica cierta crítica a las estructuras, ¿no? Y a ciertas instituciones, llámese gobierno, iglesia, llámese incluso instituciones militares. Vamos a hablar de la institución de la iglesia. ¿Cómo se vive un periodismo como en La Jornada, un periódico libre, independiente, vamos a decir, de una ideología más hacia la izquierda, progresista? ¿Cómo se vive ser periodista y hablar de ahí de una institución como la Iglesia? ¿En qué tiempos estuviste en La Jornada? Nací en La Jornada, nací en 1986, La Jornada. Yo estuve en 1989, 90 y definitivamente también mi extracción de universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues me hacía muchísimo las ideas revolucionarias y que componer el mundo en un solo acto. Sí, era muy atractivo y era lo que yo creo cualquier periodista
que se está haciendo o que ya lo es, quisiera estar en un periodismo libre, en un periodismo independiente, muy crítico, y que la universidad también me lo dio, esa visión crítica de siempre hacer preguntas hacia todo, hacia todos y hacia todo. ¿Te tocó redactar en ese periódico alguna noticia en torno a la Iglesia Católica? No, quiero aclarar que yo tuve que empezar, como todos en la jornada, de manera escalafonaria, y empecé en la mesa de redacción. Yo no era periodista, podríamos decir, algo de periodismo, hacía periodismo en la universidad, en la jornada no. En la jornada yo me encargaba de corregir notas de los corresponsales, de los mismos muchachos de ahí, o los boletines de prensa que en ese tiempo llegaban en teletipo, transcribirlos a las computadoras o resumir una serie de notas para hacerlas como se llama la columna en resumen o en corta, algo así se llamaba. Era lo que nosotros hacíamos en ese tiempo. No, yo no alcancé, en el momento que estuve en la jornada, un escalafón mayor por una sencilla razón. Yo visité Querétaro en el 91 y el entonces director del periódico Diario de Querétaro me ofreció una plaza. No era el 91, era el 92. Me ofreció una plaza, pero solo si yo vivía aquí. Y para mí fue un choque, saber si me desprendía de allá de algo que me apasionaba o sé ya de una vez un periodista aquí en Querétaro, en un lugar que me encantó desde que yo lo conocí. Venir a Querétaro está a unos 200 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Para los que no sitúan la ciudad de Querétaro, si ustedes van al mapa, ven la Ciudad de México, hacia el norte, 200 kilómetros, está Querétaro. Y esta ciudad, ¿qué te deja a ti, Luis Armando? Además de, bueno, pues vienes por motivos laborales, te acoge la ciudad como periodista y además viniendo de un periodismo de rebeldía, vamos a decir, porque las plumas de la jornada son de rebeldía y de poner a la sociedad en su conjunto bajo una mirada y un punto de vista crítico. Vienes a una ciudad en donde se le tilda un poco de religiosa, de tradicional, conservadora. ¿Cómo te acogen? En esa época, en 1993, cuando ya me asiento aquí, efectivamente, incluso nada más había 2 periódicos escritos, el Diario de Querétaro y Noticias. Las tendencias, desde luego, hablábamos hace rato de las estructuras, intocables, la iglesia, la milicia, el gobierno. Entonces, era un panorama distinto. Sin embargo, la pasión por el periodismo, la oportunidad de darme cabida en uno de los principales medios escritos, de desarrollarme como mejor me hubiera sentido en ese momento, que era aportarles todo lo que yo sabía o que había aprendido, con lo poco que había aprendido estando ahí en la jornada. Imagínate tan solo estar en un pasillo, sentado al lado de Carlos Monsiváis, esperando a que terminara su Por mi madre, Bohemios. Pues fue un aprendizaje que yo te quería exponer a la gente. Y recuerdo muy bien que el periodismo que empecé a manejar en ese tiempo y dadas las condiciones, eran reportajes incluso de las instituciones que nacían en esos momentos, como instituciones de asistencia privada, que para 1995 tuve la fortuna de ganar un premio estatal de periodismo por esos trabajos, y también hacía la central camionera, la que hoy está en servicio, y daba fin a lo que era la central camionera en el centro de la ciudad, ahí en frente de la Alameda, y me mandaron a hacer un reportaje. Entonces el reportaje para mí fue como un escaparate para mostrar el periodismo que yo quería desarrollar y bueno, esperar las tendencias más adelante, sobre todo cuando uno tuviera un poco más de experiencia. ¿Qué nota triste has hecho en tu vida? ¿Qué nota triste? Lo que pasa es que a mí, por ser uno de los más recientes llegados en ese entonces, me destinaron también a la nota policíaca. Ajá. Y ahí siento que se desarrollaron más mis capacidades, sobre todo de percepción de la noticia, porque nadie me dictaba qué es lo que tenía que escribir, nadie me decía, este es un boletín y de aquí tómalo. Tenías que ir a los lugares a percibir qué era lo que había sucedido para redactarlo.
Y obviamente en muchas ocasiones me encontré con situaciones muy lamentables, accidentes o muertes, desastres naturales que tocaban la sensibilidad del ciudadano, de la gente humilde o de la gente que quedaba desprotegida en ese momento. Dicen que la comunicación es el cuarto poder. ¿Estás tú de acuerdo con esta afirmación? Sí, por fortuna y por desgracia, sí. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Un poder fáctico, un poder que facilita a la sociedad un pensamiento único o una diversidad de pensamientos, un poder que está al servicio del bien común? Es una herramienta que se puede utilizar en favor de la ciudadanía, o la misma ciudadanía lo puede utilizar, y que puede alcanzar muchos logros. Pero en manos de quienes no saben dirigirlo hacia el bien común, creo que es siempre peligroso, siempre arriesgado que gente, tanto dentro de los medios como fuera de ellos, los utilicen para beneficios particulares o para desvirtuar lo que en mucho se ha ganado en avances sociales o en avances políticos por destruir. Se destruye muy fácilmente. Se ha politizado el periodismo, se ha politizado la comunicación. Mucho. De hecho, depende la política de la comunicación. No vería yo la política sin la comunicación. Es difícil que alguna campaña o algún gobierno ya establecido no se atenga al poder de los medios de comunicación. ¿Y esto qué tan grave es para la sociedad? Es decir, podemos tener hoy, en estos días, pues se nos puede poner la noticia de que han secuestrado a un portero de una selección de fútbol, ¿no? O un jugador de fútbol. Y resulta que vamos viendo que la economía, el dólar está subiendo enormemente respecto al peso, ¿no? Que hay una devaluación, que hay unas protestas, que hay unos periodistas que están perseguidos, pero en los medios de comunicación se nos va poniendo la desaparición de este jugador de fútbol o lo que sea, ¿no? Van inventándose en una película, decían, la caja china, ¿no? ¿Qué tan verídico es esto que ponemos esta historia mientras el país sufre otra historia y nosotros aquí nos la llevamos? Siempre he creído que lo ideal sería que los medios de comunicación fueran libres, independientes, que no dependieran precisamente del manejo de la información. Existen medios que logran transmitir noticias que verdaderamente tienen un peso social. Desafortunadamente también el esquema que se les propone a las mismas empresas de comunicación en ocasiones no les permite esta libertad y es lamentable. Y hay muchos casos, como también hay muchos casos de medios independientes que logran un vínculo con la sociedad y un vínculo con la información, no puedo decir verdadera, pero sí al menos de mayor interés social. Y diversa, ¿no? Que Muy no sea diversa. nada más una verdad, sino hoy se hablan también de las nuevas tecnologías, hay también que hablar con un periodista de qué está pasando en México, donde es uno de los países donde más mueren los periodistas. Bueno, a esto ahora lo vamos a tratar aquí en Valores de Acero, pero me están diciendo que Gaby Ríos está preparada para el resumen AR, ya sabe, las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y también de la Orden de los Agustinos Recoletos. Así que vamos con ella y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos con Luis Armando Campero, él es director del Grupo de Comunicación Capital, aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro. Recuerden que estamos grabando desde el Colegio Fray Luis de León, un colegio de los Agustinos Recoletos, al ladito también del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto que tienen en Santiago de Querétaro, que tenemos en Santiago de Querétaro. Estamos con este director de comunicación del Grupo Capital, uno de los grupos más importantes en México, el
está trabajando en Querétaro. Luis Armando, nuevamente gracias por estar con nosotros. Mira, está ocurriendo un fenómeno en México que sí queremos que compartamos juntos con todo el auditorio que nos ve, sobre el periodismo. Está perseguido, es uno de los países donde más asesinatos hay contra periodistas. ¿Qué está pasando en México, Luis Armando? Una situación que pudiera pensarse que nace de la inseguridad, de las bandas delictivas, de que el escribir en contra de una mafia o un cártel pudiera significar un riesgo, se ha desvirtuado o degenerado totalmente por la falta de capacidad de respuesta de los gobiernos. Y por desgracia, en muchas ocasiones se vuelve también parte de esa confabulación en contra de los periodistas, no nada más del crimen organizado, sino de los mismos gobiernos. Los gobiernos tan cuestionados, en muchos de ellos, por ejemplo, el de Veracruz, el de Tamaulipas, donde han ocurrido bastantes muertes de colegas en Guerrero, y que finalmente en estos momentos nos colocan como uno de los países donde la actividad periodística es de alto riesgo. Eso en el plano del gremio, de lo que nosotros sentimos adentro, pues ha trastocado mucho. No solamente nuestra actitud hacia estas eventualidades que se tienen que decir definitivamente, que no se pueden detener, pero que también se busca el apoyo, pues ya no de justicia o de las autoridades que metan manos, sino de grupos civiles que nos ayuden a que precisamente nuestra actividad es para que toda la sociedad se entere de lo que sucede en cada uno de los estados y no depender, una vez más lo digo, como medio dependiente o como medio independiente, pues de una relación con los gobiernos. Luis Armando, un periodista, escribe en un periódico laico, ¿no? ¿Cómo ves tú la institución de la Iglesia Católica como comunicadora también de un mensaje, el mensaje del amor, el mensaje de Jesucristo, también como pues mediadora ante situaciones sociales, en procesos de paz, ante situaciones injustas como lo que está ocurriendo en Oriente, en África? ¿Cómo lo ve un comunicador como tú? Con mucha sorpresa, porque he experimentado a lo largo de muchos años la participación de la Iglesia a través de los medios de comunicación y me he dado cuenta que no nada más participan en ellos, sino hacen de la Iglesia, los medios, o sea, utilizan ya un canal de televisión, los medios impresos, ni se diga la radio y ahora el Internet, para valerse de ellos y poder mandar el mensaje que siempre han tratado de inculcar en toda la ciudadanía, con más o menos católicos en ciertas zonas, porque otras religiones también han abarcado muchísimo ya el plano nacional e internacional. La Iglesia Católica siempre ha sido vanguardista de lo que sucede en tecnología, en avances, en desarrollo. Y eso a mí me ha sorprendido mucho porque no vemos a una institución anquilosada, ¿no?, sino participativa al lado de uno, aunque uno no comparte en muchas ocasiones la visión que se tiene. Sí, el final, la meta, que es tratar de ver en todos los ciudadanos pues, el lado bondadoso y ameno de convivencia, ¿no? Pero le tiene que entrar a muchos temas y le ha entrado muy espinosos, tanto de la violencia, como de la degradación de la familia, como de la misma Iglesia, ¿no? Hay que recordar que la misma Iglesia con los últimos papas se ha vuelto muy autocrítica y eso para nosotros es también materia para tener una vigencia de relación con ella, ¿no?, con la Iglesia. Desde el año 89 que empezaste en el diario La Jornada hasta este momento que estás como director de un grupo de comunicación como es Capital, con radio, televisión y periódico, desde ese año hasta este momento, ¿cómo has visto a la Iglesia Católica Mexicana? ¿Cómo la describirías tú con tu pluma o desde tu profesión como periodista? Que se ha abierto en muchas ocasiones, dadas las circunstancias que se le
presentan, se ha abierto mucho a la sociedad, a los medios de comunicación. Recuerdo bien, en aquel entonces, te hablo de cuando empezaba, a un obispo, Mario de Gasperín, muy cerrado, no daba entrevistas, no iba a conferencias de prensa, a un Faustino Armendáriz, participativo en todos los eventos, amable con todos los, amable, lo subrayo, con todos los compañeros reporteros. Es un cambio que también se ve en cualquier jefatura y podemos ir hasta el Papa, ¿no? Francisco es... Del Papa Francisco, ¿tú con qué te quedarías? Porque yo me imagino que desde Querétaro y, bueno, como grupo de comunicación, cuando estuvo aquí en febrero tuvisteis que dar un reportaje y pues una cobertura especial, como todos los medios mexicanos que hicieron en la visita que hizo el Sumo Pontífice en el mes de febrero. Y bueno, Grupo Capital fue uno de ellos. ¿Qué mensaje de los que dio el Papa Francisco, con qué mensaje o qué mensaje te llamó a ti más la atención y que este es digno de publicar en titular? Te soy sincero, que el Papa sí se enoja. Ajá. El Papa sí se enoja y grita. Ese es el principal para mí. Para los que veían inalcanzable, su santidad y tocar, el Papa sí se enoja. Con la foto podría ser de ese jaloneo en Morelia, ¿no? Con los jóvenes. Fue más efusivo él que sus mismos guardaespaldas. Ah, sí, sí. No intervinieron, él fue el que se encorajinó y respondió esa actitud que también, pues, propia, ¿no? De cualquiera haría enojar. No seas egoísta, es decir. Entonces el Papa también se enoja. Hemos ensalzado los católicos a ciertas figuras dentro de la Iglesia y eso es lo que nos ha distanciado también de la sociedad. Un poco. Yo creo que eso de verlos inalcanzables es el error y que, por ejemplo, el obispo en estos momentos puede ser humano, tan humano como cualquier otro, caminando en una calle y dando misa. ¿Eso ha beneficiado como imagen? ¿Ha perjudicado? ¿Nos ha hecho más vulnerables? Bueno, yo creo que entre la Grey no. La Grey ha sido bien aceptado. Pero efectivamente hay grupos que aprovechan esa vulnerabilidad y han hecho blanco, ¿no? Con quizá justificados argumentos, porque de la Iglesia no se hablaba antes. Todo lo que se investigaba o que se reservaba, ahí quedaba, y hoy se ha expuesto, pues eso lo han aprovechado, ¿no? para hacer campañas, hacer mercadotecnia mala en contra de la Iglesia. Tú dices, bueno, hemos sido vulnerables, se ha quitado ese idealismo en algunos pastores, papas, también en sacerdotes, sobre todo cuando llegaste tú a una sociedad tan tradicional aquí en Querétaro, se va normalizando ese estilo y esa relación. Cuando sucede un fenómeno de escándalo dentro de la Iglesia, ¿cómo tiene que reaccionar un periodista? Es difícil, yo creo que no se puede separar el origen religioso que tenga. Creo que impacta más, sobreviene una decepción. Siempre es la de informar. Por fortuna creo que los canales para recibir la información se han vuelto más formales que antes. Antes era mucha especulación y ahora un jerarca puede dar la cara y advertir esto pasó o esto es lo que te podemos dar. Y nosotros decirlo así, tal y como el nombre de la persona, el acto que haya hecho y a quienes afectó. Y sí lo hemos hecho. Es decir, que ahora... Eso no se hacía. Es decir, a eso voy. Ahora hay más puertas abiertas, ventanas abiertas, más transparencia. Ahora lo puedo decir porque también además lo reconocen en la otra parte. Y eso me permite tener mucho mayores herramientas, porque también había injusticias, hay que decirlo también, ¿no? Quienes se aventaban alguna situación es que pasó en esta parroquia, tal, y fue alguien que tenía coraje contra ese sacerdote y formó una difamación. Un círculo vicioso
en el que incurría el periodista. Hoy tenemos las armas para confirmar y reconfirmar que si lo hiciste o que al menos sí estás acusado de eso. Y entonces nosotros lo publicamos con esa ética que debe de prevalecer siempre en la pluma de periodista. ¿Cómo una difamación se puede curar en un medio periodístico? No, es difícil. Es difícil, ¿verdad? Mucho. Porque Y en Querétaro cuanto más reducida es la población y más conservadora, todavía conserva algo, ¿no? Cerrada, aun cuando hemos triplicado la población en menos de 10 años, creo que todavía se conserva muy católica la sociedad en Querétaro. Y es difícil, por ejemplo, los titulares contra ciertas personas. Se prueba que eso fue un error de información por X causas. Luego, ¿cómo esa difamación puedes corregirla tú en un periódico, en un tabloide, bueno, en un programa de televisión o a través de una cadena de televisión? Eso es fácil, ¿no? Dándole unos segundos en un noticiario y ya réplica, sí, corre, ¿no? Pero en un periódico, ¿cómo se puede dar la vuelta a esa información? Yo creo que es difícil. No sería sencillo un derecho de réplica, así nada más, en el mismo espacio y con la misma intensidad con que se publicó. La sociedad aquí es todavía muy cercana, muy conservadora, difícilmente cambia de lugar. Sí, o le dejas la duda, sencillamente. Ok, pues hoy agradezco mucho tu espacio para estar con nosotros, contarnos la labor de un comunicador como tú, la labor que haces en el grupo de comunicación de Capital aquí en Querétaro. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario. Luis Armando Campero, y pues a ustedes igual, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de los medios de tecnología, el Facebook, el YouTube y sobre todo a través de El Sembrador Nueva Evangelización. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.